acordarme que debo de alguna manera, y hay alguien que debía admitir que es... eh, entonces, quiero presentarles a Edgardo Di Virgilio, quien es licenciado en gerontología, egresado de UMAI hace algunos años. Edgardo es especialista en gerontología comunitaria e institucional de aquel curso 2007, eh, segundo curso 2009, fue una experiencia que compartimos, Universidad de Mar del Plata, Ministerio de Desarrollo, CENAF en aquel tiempo. Edgardo pudo cerrar y egresar, digamos, tiene su título de la Universidad de Mar del Plata. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Es docente en la gerencia operativa de formación integral, dependiente de la Secretaría de Integración Social de Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Edgardo es una persona inquieta que seguramente con los temas que hoy va a desarrollar, compartimos algún tiempo en la Dirección de Políticas para Adultos Mayores y creo coincidíamos y tratábamos de analizar, digamos, los claroscuros de la política oficial y tratar de aportar lo máximo y seguro Edgardo lo ha hecho con éxito. Así que este es tu espacio. Bienvenido, Edgardo. Eh, Anteúltima clase, y estamos con expectativas para poder resolver la situación de Josefina. Así que te pido nos ayudes a resolverlo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, quería agregar que además de lo que mencionaste, formo parte del área académica del Hogar Ledor Bador, un área que se gestó allá por marzo del 2022, y digo que muchas veces uno dice, bueno, Ledor Bador, pero no siempre el espacio más grande, el espacio más bonito es el que fundamentalmente da mejor calidad de vida. Digo, esto para que lo tengan en cuenta, porque cuando uno menciona el Ledor Bador, dicen, bueno, pero ahí tenés una hotelería de 10, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la calidad de vida, ¿sí? Por eso digo, y parafraseando lo que siempre dice Jorge, cuando uno va a los lugares, a los distintos lugares, hay que saber leer las paredes de esos lugares. Lo otro que le quería decir también es que si queremos desde cada uno de los espacios, por eso me tomé el trabajo de tomar conocimiento dónde se desempeñaban cada uno de ustedes, y veo que la gran mayoría trabajan en residencia de larga estadía. Llegó el momento de no tirar la pelota para la cancha de al lado, ¿no? Digo que una sociedad mucho más inclusiva, mucho más integradora, la hacemos entre todos, ¿sí? Y otra gran debilidad que veo al tener la posibilidad de trabajar en el ámbito público, y que me ha dado los años, ese famoso refrán que dice que, bueno, Dios está en todos lados, pero muchas veces el teléfono se atiende en Buenos Aires. En gran parte es verdad. Por eso no de nada sirve generar políticas gerontológicas, acciones gerontológicas, si no conocemos la realidad de cada lugar. Tenemos que recorrer el país, y acá veo gente de Corrientes, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Chubut, del exterior también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poder conocer la realidad de cada lugar y después tener coherencia. Cuando digo tener coherencia, es entre lo que decimos y lo que hacemos cuando vamos al territorio, ¿sí? Dicho eso, vamos a ver si podemos compartir. Vos me decís, Lore, ¿eh? Dale. Hemos hecho práctica esta vez, Muy bien, gente, bravo. porque Esperemos. el Meet, mira, no, tengo un dolor de cabeza al final. Pero bueno, Bueno, creo que somos más nosotros que el sistema esta vez. A ver Estamos muy si, acostumbrados al Zoom. todo el mundo que trabaja en sistemas sabe que el problema somos nosotros. Sí, claro. Bueno, dale, No veo dale nada. el ahí, cuadradito con la ahí flechita. se ve. No, no. Ahora sí. Ahí Perfecto. va viendo.
Bueno, ahí arrancamos. Entonces, bueno, creo que luego de la pandemia se ha generado el tema de los cuidados, se ha colocado en el gran epicentro del debate público, ¿no? Es como que tomó gran fuerza el eslogan de la crisis de los cuidados. Y lo primero que tenemos que saber, que estamos transitando a nivel mundial, no lo podemos hacer solamente atinente a lo que significa o lo que engloba nuestro país, sino que vivimos en una era del cambio y no en un cambio de era, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Paralelamente a eso, cuando hablamos de calidad, la calidad la tenemos que entender como un concepto normativo, ¿no? Y ese concepto normativo también depende de los valores, de los objetivos, ¿no?, que imperan en una sociedad. Y en función de eso, pensando en el sistema de cuidados a largo plazo, lo entendemos como un medio para que las personas que padecen algún tipo de deterioro, algún tipo de dependencia, puedan seguir disfrutando de ese envejecimiento saludable a través de los años, ¿sí? En función de eso, creo que toda la potencialidad la tenemos que colocar en poder optimizar la trayectoria de la capacidad intrínseca que tiene esa persona, o sea, los atributos físicos y mentales que todavía sostienen, mantienen a esa persona, y su interacción con el entorno micro y el entorno macro. Cuando hablo del micro, ¿qué es lo que pasa en su hábitat, en su casa? ¿Qué es lo que pasa en la comunidad? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Si el entorno de alguna manera está adaptado a aquella persona que padece algún tipo de dependencia moderada o severa, pueda seguir transitando ese envejecimiento saludable hasta el último de sus días. En función de eso, cuando uno habla de esta crisis de cuidado, para poder transformar, primero tenemos que estar atentos, como dice la diapositiva. Tenemos que poner la intención, pero con eso solo no es suficiente, si no focalizamos tanto la atención y la intención en la acción. Y cuando uno piensa en la gerontología, yo digo que cada vez hay más actores involucrados en esto. Y ninguno puede quedar al margen del camino. Somos una sociedad, al momento de juzgar muy rápido, pero cuando tenemos que focalizar y poner el eje en la solidaridad, en la articulación, en la integración, muchas veces ese camino es demasiado débil. Entonces, a través digamos, de esta ponencia, yo los invito más que nada, la clase de hoy va a ser para que reflexionemos juntos, ¿no? Es un llamado a reflexionar juntos, más que una clase. Entonces, la agenda de presentación va a estar compuesta obviamente por el sistema de cuidados a largo plazo. Tomamos como oportunidad, desafío, transformación a partir de las carencias subyacentes, máxime aún después de lo transitado, de esta instancia turbulenta que transitamos todo, que fue producto de la sindemia. ¿Por qué yo utilizo la palabra sindemia, ¿no?, en lugar de pandemia cuando hago mención al COVID-19? Porque todos focalizaron a la salud, ¿sí? Y yo quiero hacer ahí una hilvanación entre la salud, pero también los prejuicios que ha tenido y que ha traído la pandemia en el plano social, ¿sí? El segundo gran flagelo después del envejecimiento es la soledad no deseada. Y esa soledad no deseada se ha visto maximizada durante la pandemia y después, que todavía no sabemos las consecuencias reales que ha traído el haber transitado por esta instancia turbulenta. Retos y amenazas para el desarrollo de un sistema de cuidados a largo plazo, escenarios futuros del sistema de cuidados a largo plazo, la importancia de la gestión de casos. Y ahí sí nos ponemos nosotros en el centro, ¿no?, como gestores de caso de cualquier tipo de situación, al momento de evaluar cuál es aquel dispositivo mejor para esa persona mayor. Entonces, comenzamos, la clase va a ser con muchas preguntas, ¿no? Por eso decía la importancia de poder reflexionar y que podamos ver si la crisis del COVID-19, ¿qué nos ha dejado, no? Pareciera que en esta crisis comenzamos
a valorar aquellas cuestiones que antes no teníamos en cuenta. Valoramos hasta el abrazo, valoramos el beso, el poder compartir con un familiar, ¿no? ¿Y qué pasó con los cuidados? ¿Lo valoramos o lo comenzamos a valorar a partir del COVID-19? ¿Comenzamos a tomar conciencia de la importancia de los cuidados en cualquier tipo de dispositivos, ¿no? ¿Aprendimos algo? Digo, todas estas preguntas es para que todos los que están escuchándome y que trabajan en distintos tipos de dispositivos, en su mayoría en sus residencias, háganse propia estas preguntas, ¿no? ¿Aprendimos algo de esto? Cuando en su mayoría de las veces decían, recuerden, abril, mayo del 2020, que los primeros que se iban a morir eran las personas mayores. Recuerdo también que cuando uno prendía la televisión, cuando se hablaban de las residencias a larga estadía, la primera residencia que salió en los medios de comunicación era una que quedaba acá, que ya no está más, se vende el lote nada más, acá en la calle, en el barrio de Belgrano, cuando ahí se empezó a tomar conciencia que no estaban los profesionales adecuados, que el servicio era paupérrimo, que los controles no eran los adecuados. Pareciera como que a partir de esta instancia nos dimos cuenta que había algo que no estaba funcionando. He tenido la suerte de recorrer el país y he tenido la suerte también de saber que una casa con 5 o 6 habitaciones ya se convierte en residencia de larga estadía. He tenido la suerte también de evaluar y decir que si nos preocupa tanto el sistema de cuidados a largo plazo, ¿por qué no tenemos una ley, por ejemplo, nacional de cuidadores domiciliarios? ¿Por qué no tenemos una ley nacional de residencia a larga estadía? Digo, para seguir pensando, ¿no? Esta clase es para pensar. Las residencias o los distintos tipos de dispositivos sociocomunitarios, ¿no? De baja complejidad hasta alta complejidad, ¿garantizan los derechos de las personas mayores? Ustedes que trabajan en residencias, ¿se garantizan los derechos de las personas mayores? Tenemos una convención que ya tiene rango institucional, un artículo que habla del sistema de cuidados a largo plazo. ¿Se cumple? Y no lo digo como crítica, sino lo digo para reflexionar. ¿Y qué pasa con nuestra calidad de vida? ¿Sí? Dijimos al inicio, la calidad de vida como un concepto normativo que tiene que ver con valores, que tiene que ver con objetivos que enmarcan a una sociedad. ¿Sí? ¿Qué pensamos de las personas mayores? ¿Qué miradas tenemos de las personas mayores? Y hago referencia a esto porque a partir de la mirada también repercute en los sistemas, en los distintos dispositivos. ¿Ustedes saben cuántos años de apoyo o cuidados conlleva aproximadamente cuando se emerge en una persona mayor una situación de dependencia moderada o severa? ¿Sabe alguno de ustedes? Más de 10 años seguro. ¿Están dadas las condiciones en el plano de la salud y en el plano de los servicios para darle asistencia a las personas mayores dependientes? ¿Qué es lo que pasa con una persona mayor ingresa a un efector de salud y quizás los médicos se desloman para que esa persona mayor recupere su hándicap de salud y llega a la puerta del efector de salud y tiene que ir a su domicilio y sin embargo muchas veces no puede ir a su domicilio porque el sistema social o el área social que debería conseguir, por ejemplo, una silla de rueda no está? ¿Avanzamos o retrocedemos? Por eso digo, una cosa es el relato, una cosa que me escuchen a mí y otra cosa la realidad. Los invito, ahí escuchaba, tenemos 2, 3, 4, 5 residencias. Digo, evaluemos los distintos servicios que se dan a nivel país. ¿Se cumplimentan todos estos requisitos? Pónganse ustedes por un segundo en la piel del viejo que van a ser el día de mañana. Si ustedes tuviesen que ir a sus residencias, ¿irían? Insisto, no lo digo como crítica, sino para pensarnos porque todos integramos esta sociedad. El tema de los cuidadores, ¿están bien pagos, por ejemplo? ¿Ustedes saben dónde están encuadrados los cuidadores? No hay un convenio específico, están allá aislados en un convenio de casas particulares, en una categoría cuarta. Digo, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sistema de cuidados a largo plazo?
Digo a largo plazo porque un sistema de cuidado a largo plazo va de baja complejidad a alta complejidad. Y acá me tomé el trabajo de poner palabras claves, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta cuando uno habla de un sistema tendría que figurar, tendría que funcionar como una orquesta, digo yo. La gerontología es una orquesta donde cada disciplina, cada profesional tiene que tocar su instrumento, aquel que estudió. No podemos hacer todo. ¿Se entiende? Porque si no, la sábana es muy corta. Entonces, palabras claves, palabras fuerza. ¿Estamos en un sistema coordinado? ¿Se trabaja coordinadamente? Dentro de sus trabajos, ¿se trabaja coordinadamente? ¿Se trabaja articuladamente? De esa persona, ¿tenemos una mirada integral e integradora? ¿Estamos garantizando derechos? ¿Optimizamos recursos o dilapidamos recursos? ¿Sí? ¿Vivimos en un sistema unido o fragmentado? La salud por un lado y lo social para el otro. Digo todo esto porque repercute en la atención de esa persona, ¿no? Y la articulación, ¿se trabaja articuladamente? Todas estas palabras son palabras fuerza que componen un sistema a donde deberíamos ir, ¿sí? ¿Alguno de los que está acá sabe qué hito clave ha sucedido el pasado 15 de noviembre? No los veo, la verdad no tengo la posibilidad de verlo. Lore, vos que tenés la posibilidad ahí de verlo, Jorge. ¿Alguien sabe qué hito importante pasó el pasado 15 de noviembre? Bueno, les comento. Walter Vigil quiere decir algo, Edgardo. Dale. Walter, te escucho. Hola. Walter. Disculpa, pero el 15 de noviembre, no sé si el 15 o el 14 de noviembre. No, de noviembre no, de octubre. Perdón, no, estoy mal de tema. Era lo de la ley de cuidados paliativos, pero... No, hacía referencia a otra cosa. Pero vale igual. El 15 de noviembre llegamos a los 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Un gran hito. Tardamos casi 12 años en pasar de 7.000 a 8.000. Más allá de lo cuantitativo de esto, son los grandes desafíos que se avecinan, ¿no? ¿Cuál es el escenario presente del envejecimiento? ¿Lo sabemos? Digo, porque en función de saber esto, es ahí donde se generan las políticas gerontológicas, las acciones gerontológicas. ¿Sabemos qué pasa realmente con los sistemas de cuidados a largo plazo? Vuelvo a las palabras fuerza, ¿no? Articulación, fragmentación, integración, mirada integradora, garantización de derechos, ¿no? Pensemos que en el 2019, en el mundo, más de 962 millones de personas tenían 60 años y más. Digo, sé que las clases anteriores hicieron eje en todo lo que es lo biológico. Hoy vamos a hacer más anclaje en lo social. En el 2030, que no falta mucho, faltan 8 años, va a haber 1.400 millones y dentro de algunos años, que tampoco falta mucho, para el 2050, más del doble de lo que tenemos hoy. Pero esto, más allá de ser números, ¿sí?, cuantitativos, lo que implica es un gran desafío. Ahí tenemos en la foto los extremos de la vida, ¿no? ¿Por qué la gente envejece? Por el control de la natalidad, control de la mortalidad y los movimientos migratorios. Los que más van a crecer son la población de 80 años y más. O casualidad que esas personas de 80 años y más son quizás las que probablemente van a necesitar mayor atención, mayor riesgo de discapacidad, de ingresar en algún tipo de dependencia, enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Cómo está nuestro país? Bueno, tenemos los datos ahí del 2020, pero tenemos más de 45 millones, donde más de 7 millones tienen 60 años y más. Y dentro de esos 7 millones hay otro gran eslabón que es fundamental, que se va a dar, que son personas mayores viviendo en hogares unipersonales o unigeneracionales, ¿sí?
insisto, vuelvo al otro gran flagelo, ¿no? Que es la soledad no deseada, que se fue maximizando, que se vio maximizada en los momentos de pandemia. Recuerden, en un momento de la pandemia, del aislamiento obligatorio, que se les había prohibido, después quedó sin efecto, que las personas mayores salgan de su domicilio. Sin embargo, los que más cumplieron la pandemia, el aislamiento, fueron las personas mayores. Ahora, la pregunta, insisto, ¿nuestra sociedad está preparada para envejecer? ¿El sistema nuestro está preparado para envejecer? Vivimos más, le agregamos más años a nuestra vida, pero ¿vivimos realmente mejor? Entonces, lo esencial es no pensar el envejecimiento como algo estático, o sea, no es lo mismo envejecer hace 10 años que envejecer ahora. ¿Qué visión tenemos como sociedad de las personas mayores? Porque de la visión que tenemos nosotros las personas mayores, después se desprende cómo lo tratamos, qué valor le damos, qué mirada tenemos, a dónde van los recursos, cómo los asistimos, cómo los apoyamos. Decía el otro día que, un poco en tono de risa, pero con mucha conciencia de que no estaba equivocado, tenemos que recuperar la gerontología, pero la gerontología educativa desde épocas tempranas de la educación. Yo comenzaría a hablar de gerontología desde el jardín de infante, con dibujos, con lo que fuera. Hoy valores, esos valores que hacía referencia al inicio, se han ido perdiendo. Hoy el valor que se tenía de la persona mayor y el valor íntimo, ¿no? Digo, muchas veces en el vínculo nieto-abuelo, ¿no? Hoy tenemos nieto-abuelo que le faltan el respeto, digo. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad mismo? ¿Qué es lo que pasa cuando subimos un colectivo? ¿Se lo valora a la persona mayor? ¿Sí? Digo, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro rol como gerontólogo? ¿No? Porque también de todo esto, insisto, dependen los cuidados a largo plazo. ¿Sí? Se le asignan los recursos necesarios para un sistema de cuidado a largo plazo que yo creo que debería encaminarse haciendo un fuerte anclaje en lo comunitario. ¿Sí? Para mí las residencias deberían ser para la atención a una dependencia moderada o severa. En el camino, mientras tanto, hay otros dispositivos como para, de alguna manera, potenciar, fortalecer. ¿Sí? Hoy se habla mucho de envejecer en casa, en el domicilio. Y si no se puede envejecer como en el domicilio, al menos ingresa en una residencia que pueda envejecer como en casa. Y para eso también necesitamos una readecuación de las residencias. Y obviamente una compañera decía de los gastos, ¿no? Y eso es real. Pero bueno, necesitamos también financiación, que nos apoyen, ¿no? Que el Estado esté presente, necesitamos que la familia esté presente, necesitamos que las organizaciones estén presentes. Por eso digo que una sociedad la construimos entre todos. Ninguno puede mirar para el otro lado y hacerse al desentendido. Si aspiramos a un mejor sistema de cuidados, ¿no? Porque las realidades son muy diferentes. Y pongo como ejemplo, no le voy a decir en qué provincia fue, pero recuerdo que allá por el año 2012 se hizo una evaluación, un relevamiento de residencia de larga estadía, y funcionarios de esa provincia me llamaron a una residencia, lo que es llamado residencias, 6 habitaciones, la misma persona que cocinaba, que atendía a la persona mayor, que abría la puerta, una persona sola, y me llevó a la provincia. En esa residencia había un chico de 25 años con los pantalones apretados, con un cinturón. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué hace este chico acá? Ese chico había sido violado por el padre y por el hermano. Claramente que ese chico no estaba para estar en ese tipo de dispositivos. Por eso digo, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que profesionalizar la gerontología.
Y en esa profesionalización estamos todos incluidos. ¿Se entiende? Entonces, en esta mirada, ¿cómo miramos a las personas mayores? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos si una persona mayor estudia? ¿O qué es lo que decíamos hace algunos años atrás? ¿Qué es lo que decimos cuando una persona mayor se enamora a determinada edad? ¿Lo validamos? ¿Qué es lo que decimos si una persona mayor quiere jugar? ¿O quiere andar en bicicleta? ¿O se quiere o dos mujeres se quieren casar? ¿Lo aceptamos? Pero no desde el discurso, no desde el relato, de la realidad. Por eso digo que todo esto repercute en el sistema de cuidado a largo plazo. Depende de la mirada. Entonces, preguntarnos si los sistemas de cuidado a largo plazo actuales satisfacen la creciente necesidad de las personas mayores. ¿Cumplen o no cumplen? ¿Qué valor le damos? ¿Pensamos en el sentido de vida? Porque lo bueno de todo esto no es agregarle años a la vida, sino que esos años tengan sentido, vivir con sentido. No importa los años que nos quedan por vivir, pero vivir con sentido, vivir con un proyecto de vida, vivir dignamente. ¿Sí? Entonces, bueno, se dan una serie de situaciones que tienen que ver con por qué la gente vive más, ¿no? La transición epidemiológica, enfermedades que vos antes te morías, hoy ya son crónicas y no te morís. La transición demográfica, producto de esto que hablábamos hace un rato, de control de la natalidad, control de la mortalidad, movimientos migratorios. La necesidad de la capacitación y formación de los recursos humanos. ¿Medimos el impacto de esto? ¿De qué me sirve a mí decir, bueno, mira, nosotros formamos 40.000 cuidadores? ¿Medimos el impacto si están trabajando? ¿Le pagamos bien a los cuidadores? ¿Le pagamos bien a los cuidadores? Obviamente que necesitamos mayor dispositivos de cuidados a largo plazo, pero ¿es tan adecuado el sistema como para poder validar esto? ¿Sí? Sin embargo, es paradójico, porque hoy cuando uno necesita o tiene un familiar que necesita ingresar a una residencia de larga estadía, ¿sí? Muchas veces necesita acudir a un abogado para que presente un recurso de amparo, o para que le mande un cuidador. ¿Sí? Las obras sociales, todas tienen la figura del cuidador. Digo, para pensar, son todas cosas para ir pensando. Esta diapositiva la voy a pasar rápido porque tiene que ver que a mayor edad, mayor riesgo de dependencia, tanto para las actividades de la vida diaria como para las instrumentales, donde obviamente la mujer que vive 6, 7 años más que los hombres es la que quizás pueda llegar en peor condición, ¿no? Desde la vulnerabilidad o fragilidad y también de un hecho que no es menor, ¿no? Porque la mujer muchos años estuvo dentro de su hábitat, dentro de su casa. No es que no trabajaba en su casa, haciendo los quehaceres domésticos, pero era como que trabajaba en negro, ¿no? Cambió todo cuando se insertó laboralmente, pero al momento de tener que jubilarse, ¿en qué condiciones llega desde lo económico? Digo, cuestiones para tener en cuenta. ¿Y cuál va a ser nuestro público objetivo? ¿No? Nuestro público objetivo va a ser como decíamos al inicio, personas de 80 años y más, que son las que se van a quintuplicar. ¿Sí? Imagínense que América Latina y el Caribe, donde Argentina, conjuntamente con Cuba, Uruguay, Chile, son los países más envejecidos. Pero América Latina y el Caribe, del año 1950 a esta parte, se ha cuadriplicado la cantidad de personas adultas mayores. Y más allá de los números, insisto, eso va a impactar por completo en el sistema de cuidado a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el público objetivo? Como decíamos anteriormente, nuestro paciente dependiente, mayor de 75, 80 años, con múltiples enfermedades crónicas, ¿sí? Dependiente para las actividades de la vida diaria, muchas veces con alguna problemática social. ¿Sí? Imagínense la ciudad de Buenos Aires, donde decíamos que lo que más va a fluir son los hogares unigeneracionales y unipersonales. Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de edificios de propiedad horizontal, muchos
que viven solos, que la familia no los visita. Y recuerdo que una vez hicimos un acuerdo con el sindicato de encargados de edificios, con una guía con factores de riesgo, porque eran los primeros que detectaban si esa persona mayor o hacía mucho que no la veía, o que no salía de su casa, o que tenía algún problema. ¿Sí? La pluripatología, varias enfermedades juntas, o polifarmacia, 4 o 5 medicaciones juntas. Bueno, digamos, vademecum de situaciones en las que se va a dar y la que seguramente, si ustedes tienen residencia, van a tener dentro de sus residencias. ¿Cuáles son los retos de futuro en el horizonte? Digo, uno habla de retos futuros en el horizonte 2021 o 2030, pero estos retos son hoy, porque como decía Cerati, no siempre es hoy. Tenemos la situación demográfica, sociodemográfica, que la gente vive más tiempo, hablábamos de los 8.000 millones que llegamos, el desafío de la atención centrada en la persona, ¿sí? Ahí hablamos de la heterogeneidad de la vejez, o sea, una persona o dos personas que tienen la misma patología, los mismos años, no son dos personas iguales. ¿Sí? Ya vamos a ver en diapositivas más adelante de qué estamos hablando cuando hablamos de la atención centrada en la persona. Poder potenciar el voluntariado y la familia como aliados, no como enemigos, ¿no? Potenciar los servicios de proximidad en la comunidad, ¿sí? La importancia del entorno. Ahora, el entorno, las calles, el transporte, ¿coayudan para esto? ¿Sí? Porque serían, de alguna manera, dentro del sistema de cuidado a largo plazo, un sistema sociocomunitario de baja complejidad, ¿no? Así sea dependiente una persona, sale a la calle, están dadas las condiciones, las veredas, el transporte, las plazas, ¿sí? Digo, las rampas, muchas veces uno pasa por una rampa, he visto pasar caminando por una rampa, cruzarme una rampa, viene una persona en silla de rueda, un auto parado en la rampa. Digo, ¿no lo vemos eso? ¿O no tenemos ese compromiso, esa solidaridad? ¿Garantizamos derechos? La arquitectura en las residencias de larga estadía. Hablaba otra vez la compañera de los gastos. Bueno, el Estado ayuda, subsidia para que ustedes que tienen residencias puedan de alguna manera ayornarse a la realidad de hoy, hacer esos cambios, esas modificaciones. Porque nos exigen exigencias múltiples. Pero al momento de colaborar, de comprometernos, ¿existe eso? El trato digno, cuidados humanizados, ¿existen? ¿Sí? ¿Tratamos dignamente? ¿El sistema está ordenado? ¿O actuamos, como dijimos antes, fragmentadamente? Y sin inversión, y acá quiero ponerlo en Arial 78, si quieren, sin inversión y financiación pública no hay futuro posible. ¿Se entiende esto? Sin inversión y financiación pública no hay futuro posible cuando hablamos de los sistemas de cuidados a largo plazo. Las nuevas tecnologías como innovación, ¿sí? La innovación va de la mano de la persona, o sea, la tecnología sería un medio. El valor de lo sociosanitario, ¿sí? Necesitamos más diálogo social. Ahí dice compunción, es comunicación, ¿sí? En la época o en la era de la comunicación estamos muchas veces más incomunicados que nunca. O cada uno quiere hacer prevalecer su interés, en lugar de trabajar, dejar los egos de lado y trabajar sinérgicamente. Y después, cuando digo nadie se salva solo, ustedes, yo, Jorge, Lore, cada uno colaborando con su granito de arena, lo público, lo privado, el tercer sector, los sindicatos, las universidades. El que no entiende ese mensaje, insisto, no hay futuro posible. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. Si no somos parte de la solución, si nosotros no colaboramos, entonces somos parte del problema. Y si nos pensamos como comunidad organizada, como decía anteriormente, una comunidad organizada tracciona todo para el mismo objetivo. Si nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, optimizar ese envejecimiento saludable que está compuesto por, de alguna manera, digamos, aquellos atributos en salud
donde la capacidad funcional compuesta por lo intrínseco, ¿no? La parte psíquica y física, más lo extrínseco que tiene que ver con el entorno y esa interacción que se da para que esa persona pueda hacer lo que tenga ganas, lo que lo hace feliz, lo que lo haga disfrutar hasta el último de sus días, tiene que haber esta sinergia trabajando estos todos juntos, ¿no? Lo público, lo privado, lo comunitario, lo que mencionamos. Los medios de comunicación. Recuerden cómo los medios de comunicación trataban a las personas mayores en época de pandemia. Hay jubilados que se van a morir. Uno prendía los canales de televisión y lo primero que decían que lo que más se morían eran las personas mayores. Imagínense esa persona mayor viviendo sola en su casa escuchando estos mensajes. Las asociaciones gremiales y la gerontología como orquesta, ¿no? Cuando digo orquesta, insisto, que cada disciplina, que cada vez son más, porque era impensado, arquitecto, abogado, ingeniero, hoy se habla mucho del silver economy, ¿no? Pensar en cómo a través de la innovación, a través de la tecnología, se mejora el empleo, se generan productos y servicios para las personas mayores, pero no como negocio, sino como servicio, digo, ¿no? Hacer esta distinción. Entonces, el rol de la gerontología en los servicios de cuidados a largo plazo es trabajar sobre la dependencia, ¿sí? Donde está compuesto lo psicológico, lo biológico, lo funcional, lo cultural, lo espiritual, ¿no? Y cómo, pensando en épocas pasadas, cómo estaba organizado ese sistema de cuidados, ¿no? Ese sistema de cuidado estaba conformado basado en esa lógica familista, donde la que cuidaba era la mujer. Cuidaba a la mujer en primer orden, en segundo orden la mujer, en tercer orden la mujer, y el hombre cuando miraba para la derecha o para la izquierda y no tenía otra posibilidad, ahí estaba presente. ¿Sí? Ese modelo ya es obsoleto, primero por todo lo que mencionamos anteriormente, que ha cambiado, ha mutado cuando la mujer comenzó a insertarse laboralmente. Ahí comenzaron los primeros indicios de modificación. Cuando yo doy clase en cuidadores domiciliarios, esos patrones culturales siguen penetrados en la piel. De 100 personas que se presentan, 95 son mujeres. ¿Sí? Entonces, nada, el modelo también se encuentra en crisis porque también entró en crisis las transformaciones familiares. Si yo hoy les dijera a ustedes qué modelo de familia tenemos, y yo me animaría a decir que hoy tenemos un modelo de familia líquido. Hoy la familia nuclear, compuesta por la mamá, el papá, los hijos, existen, pero cada vez son menos. Hoy tenemos familias ensambladas, tenemos mamá y papá de un mismo género. Hoy además la mujer trabaja. Entonces, tenemos que ponernos a pensar esto. Y tenemos que ponernos a pensar cómo financiamos y cómo se hace sostenible y sustentable un sistema de cuidado a largo plazo. Necesitamos quizás en el equipo de gerontología un economista, porque yo puedo tener las mejores ideas, le puedo decir a ustedes hacia dónde iría, pero de número no sé nada. ¿Cómo hago redituable esto? ¿Cómo hacemos las residencias redituables? ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Sí? Hablaban ahí, no me acuerdo la chica que hablaba al inicio, ¿no? Que decía, bueno, yo trabajo y todo lo que trabajo lo pongo en la residencia, pero no me alcanza, y el punto de equilibrio de mi residencia, ¿cuál es? Insisto, la residencia más grande, la más bonita, la que tiene mejor espacio, no me asegura a mí que es donde se genere la mejor calidad de vida. Ahora, dentro de mis residencias, ¿tengo profesionales formados, capacitados realmente? ¿Tengo el ratio que me asegura de alguna manera que esa persona mayor va a tener calidad de vida? Sé que acá se estuvo hablando del tema, por ejemplo, de la sujeción física y que hubo algunos ahí contrapuntos, ¿no? Les quiero decir algo, un sistema de sujeción física, un mecanismo de sujeción física que lo podemos discutir y cada uno puede tener su opinión, no se cambia de la noche a la mañana. Llevó de 8 a 10 años esto.
Y si la cabeza institucional no compra esa idea, tampoco lo logramos. Entonces las cosas hay que ponerle nombre. Después podemos discutir, ¿no? Para mí, a ustedes les gustaría estar sujeto o que lo sujeten. Les puedo asegurar que a mí, en un congreso de gerontología, me ataron 15 minutos. 15. Era parte de un ejercicio. No saben lo feo que es. Pero digo, tenemos realmente, digo, y esto lo pongo como ejemplo, no quiero entrar en el debate, después cada uno tiene su punto de vista y cada uno orienta la dinámica, el mecanismo de cada organización acorde a lo que desea y quiere. Pero digo, puertas adentro, ¿no? Pensándolo, ¿tenemos los profesionales adecuados? ¿Capacitamos a la gente? Este ejemplo que ponía yo de una provincia, ¿no? Que la misma persona que me abría la puerta cocinaba, asistía a las personas mayores. Eso existe en nuestro país. Recuerdo que en el año 2000, cuando se dio esta situación, donde se hablaban que había más de 3.500 residencias a lo largo del país, la gran pregunta fue, bueno, pero dentro de esas 3.000 y pico de residencias hay muchas truchas informales. ¿Y saben lo que le contestaron al Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, sabemos de eso. ¿Qué hacemos con la persona mayor, con el viejo? La pregunta fue esa, ¿qué hacemos con el viejo? ¿Te lo llevas a tu casa? Entonces, digo, tanto cuesta trabajar desde la promoción, desde la prevención, desde las bases, para evitar que la persona mayor llegue menos frágil o menos vulnerable a los 70 y pico, 80 años. Se trabaja. Insisto en la importancia de la formación del recurso humano, porque hoy, en esta época, en este siglo, ya no es suficiente con saber. Hoy tenemos que saber hacer, saber ser tiene que saber ser persona, tener empatía, ser una persona de referente, poder trabajar en equipo. Otra palabra que utilizamos mucho. ¿Trabajamos en equipo? ¿O trabajamos en grupo de trabajo, que no es lo mismo? ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del sistema de cuidado a largo plazo? Que tienen que ver con aquellas actividades llevadas a cabo por terceros para que las personas mayores que han tenido una pérdida importante y permanente de la capacidad intrínseca son físicas o mentales, y corren riesgo de tenerla, puedan mantener un nivel de capacidad funcional conforme con sus derechos básicos, sus libertades fundamentales y la dignidad humana. La capacidad funcional tiene que ver con aquellos atributos de salud que le permiten a esa persona hacer lo que tiene ganas. ¿Sí? ¿De qué me sirve a mí llegar a los 50, 60 años, estar en una silla de ruedas, tener una expectativa de vida de 20 años más, si no puedo seguir sosteniendo mi proyecto de vida? ¿No? Hoy, las acciones que se hacen con enfoque de género, se hacen con una mirada integradora centrada en la persona. No es un tema de hoy, pero quizás vale esta aclaración, no confundir con los cuidados transicionales, no es lo mismo el sistema de cuidados a largo plazo que cuidados transicionales. Los cuidados transicionales se definen como un conjunto de acciones diseñadas para garantizar la coordinación y la continuidad de la atención médica a medida que los pacientes se transfieren entre diferentes ubicaciones o diferentes niveles de atención. Las personas mayores son particularmente vulnerables a los riesgos relacionados con las transiciones y la atención subóptica, eventos adversos, prevenibles. Para ponerlo en cuadro de situación, el claro ejemplo es cuando utilicé el persona mayor que está en un efector de salud con determinado cuadro agudo y los médicos desde todas las esferas, tanto por ejemplo, el cirujano, el kinesiólogo, lo ponen óptimos para continuar la rehabilitación e irse a su casa, y no lo puede hacer porque quizás le falta esa silla de rueda o una ayuda técnica, o no tiene un cuidador para estar en su domicilio. ¿Sí? O no puede ir a un tercer nivel porque no tiene los medios. Entonces,
esos cuidados transicionales también obturan para que esa persona mayor tenga una peor calidad de vida y una mejor calidad de vida como estamos hablando. Y la calidad de vida incluye todos estos ejes, ¿no? El bienestar físico, el emocional, el material, la inclusión social, la autodeterminación, el desarrollo personal, las redes, ¿sí? A mayor edad las redes se acotan. Por eso es tan importante trabajar lo sociocomunitario. Por eso es tan importante cuando uno habla del voluntariado, ¿sí? Por eso es tan importante que legitimemos derechos. Por eso es tan importante tener una convención donde esa convención tiene 40 artículos, pero los invito a que la puedan leer y que en algún día que nos crucemos me puedan decir, bueno, la verdad que estos artículos están muy buenos, pero habría que analizar cuántos de estos se cumplen o en qué porcentaje se cumplen, ¿sí? Lo importante es que tenemos una convención y eso es un gran avance. Pero bueno, necesitamos mayor compromiso, mayor involucramiento, ¿sí? ¿Y cuáles son las características de un sistema de cuidados a largo plazo? Es progresivo, es preventivo y es gradual, ¿sí? El tema de las residencias, el ingreso a una residencia de larga estadía es un gran tema para evaluar, para analizar, porque ante un cuadro súbito determinado, el primer camino es el ingreso a una residencia, ¿no? Y muchas veces esa residencia, no nos tomamos el trabajo de evaluarla, a ver qué tipo de residencia es. Muchas veces terminamos, y no lo digo como crítica, sino para pensar en la importancia del financiamiento. Tenemos que resolver con el bolsillo, ¿sí? En un momento turbulento, como decía al inicio, de nuestro país, donde el dinero no abunda y donde se conjugan un montón de estadios al momento de tener que institucionalizar a un familiar, ¿no? El plano, lo emocional es muy fuerte en esto. Nos ayudan a tomar la mejor decisión. Es un gran tema. Entonces, necesitamos una ingeniería gerontológica, ¿no? Por eso es importante la figura del gestor de caso, que nos ayuden a pensar. Muchas veces la familia está aturdida por este cuadro de situación, no puede pensar y necesitamos digamos, una persona externa. Fortalecer la atención primaria en la salud, ¿no? Y en domicilio para personas con dependencia, adecuar el sistema de salud para la atención de enfermedades crónicas. Otra cosa que pasa acá, ¿no? Hablamos la importancia de seguir viviendo en domicilio. Pregunto, ¿los domicilios están adecuados para que la persona mayor tiene algún problema de dependencia, algún grado de dependencia, pueda seguir viviendo en su domicilio? ¿O siguen teniendo escaleras, falta de baranda, lleno de barreras arquitectónicas? ¿Nos tomamos el trabajo de evaluar eso? Digo, para seguir pensando, ¿no? Y el sistema de cuidados a largo plazo se compone de todo esto. Tenemos una red de apoyo informal, que son esos cuidadores familiares, que esos cuidadores familiares dejan de trabajar, no reciben dinero alguno, ¿sí? Está compuesta por los vecinos, por los amigos, por el voluntariado, por el transporte adaptado, por comercios facilitadores. Hoy se habla de otro concepto muy bueno que tiene que ver con la amigabilidad. Y la amigabilidad tiene que ver no solo con el diseño universal, ¿no? Que la ciudad sea más amigable, sino con que el transporte sea más amigable, con el barrio que sea más amigable, con los negocios que sean más amigables, ¿sí? Con los efectores de salud que sean más amigables, con las personas que sean más amigables, que sean este cuidado humanizado, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. También tenemos un sistema social formal de base comunitaria que tiene que ver con las organizaciones de personas mayores, los llamados centros jubilados. Este es otro tema, ¿no? Nos hicieron creer, por ejemplo, todavía siguen la imagen de los centros jubilados de los años 80, ¿no? Cuando uno va a los centros jubilados me pasa a mí lo mismo que al momento de ver cuando se hacen los cursos de cuidadores domiciliarios que se forman. El 95% son mujeres, ¿no? Lo primero que te dice una persona mayor, hombre, te dice, no, yo no soy un viejo, ¿qué voy a hacer un centro jubilado? ¿No? Nos hicieron creer que el centro jubilado, quizás le tenemos que cambiar la cara, le tenemos que dar otra impronta, tendríamos que pensar, ¿no? Los clubes,
los servicios de teleasistencia, que son servicios de baja complejidad, el servicio de cuidados en domicilio, los hogares de día, donde sigue viviendo la persona mayor en su casa, pero va al hogar de día y hace actividades más sociorecreativas, los centros de día, donde tiene un matiz mucho más rehabilitatorio. Después tenemos los servicios sociales formales de base institucional, que es lo que se estila ahora. Hoy se habla de pequeñas unidades de convivencia o mini residencias. Aquel que tiene que conoce el Ledor Vador es una residencia a larga estadía de 300, en realidad como de 400 camas, después por producto de la pandemia, hoy está trabajando a full, pero con 270 residentes, y 270 porque hay habitaciones que son individuales, otras duples y algunas triples, pero está adhiriendo a este modelo más micro, ¿no? Más de convertir el Ledor en 9, por ejemplo, hoy tiene 9 unidades de convivencia, como 9 mini residencias dentro de esa residencia, porque abogamos a este modelo, ¿sí? Por eso la pregunta es que nos tenemos que hacer, el que trabaja en el ámbito de la gerontología, si lo que estamos haciendo, más de lo mismo, es suficiente. Insisto en otra palabra que ustedes se tendrían que hacer carne, que es trabajar en equipo. ¿Sí? No es fácil. No es fácil trabajar en equipo porque esto es un trabajo diario, pero se puede. Se puede. Se puede porque es la única forma de ir hacia un objetivo en común. Y después tenemos los servicios ya sanitarios, que son los centros de salud, los centros de rehabilitación, los servicios de atención médica en domicilio, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de los sistemas de cuidado de larga duración y ustedes ven cualquier obra social, cualquier prepaga, tiene la figura, como decía al inicio, la figura del cuidador domiciliario. O en lugar de cuando yo necesito un servicio, en lugar de facilitarme, de ser facilitador, me lo complican, ¿no? Digo, para seguir reflexionando. Y el sistema progresivo de atención es el punto de partida y llegada de cualquier acción e intervención. Debe ser la persona mayor y sus derechos, ¿no? Digo, en cada uno de los sistemas que fuimos mencionando, en cada uno, perdón, de los dispositivos que fuimos mencionando, debe prevalecer los derechos, la coordinación, la articulación, la no fragmentación, ¿sí? La mirada integral. Entonces, me sigo preguntando cuáles han sido los grandes desnudos de la pandemia. Perdón la foto, pero es ilustrativa para de alguna manera ver que la pandemia nos dejó así, ¿no? Donde nos dimos cuenta que hicimos agua en lo biológico, en lo social, en lo cultural, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar. Nos dimos cuenta que teníamos que barajar y dar de nuevo. Entonces detectamos que había más edadismo y viejismo. Entonces no podemos pensar en un sistema de cuidado si seguimos pensando que cuando uno cumple años, por el solo hecho de cumplir años cronológicos, somos improductivos, no tenemos ganas de aprender, nos gusta estar aislados. Tenemos que cambiar esa mirada, porque eso repercute en el sistema. También nos dimos cuenta que fue la cultura del descarte. También nos dimos cuenta que se vulneraron los derechos. También nos dimos cuenta que se discriminaba por edad, ¿no? Cuando decía que se les prohibía salir a las personas mayores. También nos dimos cuenta que nos falta potenciar la solidaridad comunitaria. Como no me pasa a mí, yo no me hago el problema. Total, ¿saben qué? Total, yo voy a llegar a viejo algún día, y cómo me gustaría que me traten, ¿no? Total es eso. Y me parece que llegó el momento de potenciar la autonomía, ¿no? De que la persona mayor pueda decidir por sus propios medios y no que venga un otro a decirme lo que yo tengo que hacer. Porque eso también pasa. Y eso pasa en todos los ámbitos. Aquel que viene del ámbito público se da cuenta, y conociendo las distintas realidades, que muchas veces un otro me dice a mí lo que yo tengo que hacer y quizás ese otro en su vida tocó un viejo. Quizás ese otro
no sabe cuál es la realidad de Chubut y digita detrás de un escritorio. Entonces, digo, ahí cuando uno hace referencia a las incoherencias, ¿no? Entonces, ¿qué nos dejó también la pandemia? Esto, la soledad, el rostro amargo del envejecimiento. Y cuando uno habla de soledad, no habla de soledad elegida, porque me encanta estar solo y lo disfruto. Esa es la soledad elegida, esa es inocua para la salud. Me refiero a la de que está ahí cargada con piedra, ¿no? Esa que es la soledad no deseada. Yo puedo estar rodeado con todos ustedes y sin embargo en mi interior me siento solo, ¿no? Esto también repercute en el sistema de cuidado, ¿sí? Entonces, me sigo preguntando, ¿no? En este sistema de cuidado, para potenciarlo, para mejorarlo, para ver qué importantes son las personas mayores. Las personas mayores en época, cuando fue lo de la pandemia, ¿qué fueron? ¿Los invisibles de siempre o lo comenzamos a visibilizar producto de la pandemia? Los invito a que lean este libro, ¿no? El peligroso encanto de lo invisible. Nos acostumbramos tanto a ser invisible que después ya naturalizamos, o no, naturalizan. Es como el maltrato, ¿no? Yo paso por la puerta de un banco, día lluvioso, hay una cola de 100 metros de adultos mayores mojándose, y como estoy acostumbrado a verlo, lo naturalizo. Entonces, ¿qué son las personas mayores? ¿Los respetados de ayer o los olvidados de hoy? ¿Qué mirada tenemos, no? ¿Qué representación tenemos de las personas mayores? Estos ojos, que son muy bonitos, son los ojos de ustedes. ¿Cómo miramos a las personas mayores? Esa mirada, ¿cómo impacta? ¿Qué implica en el cuidado? ¿No? ¿Qué mirada? ¿Somos una sociedad edadista? ¿Cómo miramos a las personas mayores? ¿No? Como que son todos consumidores de medicamentos. ¿Qué pasa si dos mujeres se besan o dos hombres se besan? ¿Lo aceptamos? ¿Sí? ¿Qué pasa si las personas mayores juegan? ¿Qué pasa si las personas mayores comienzan con algún tipo de olvido? Enseguida pensamos que tiene Alzheimer. ¿Qué pasa si las personas mayores estudian? ¿Qué pasa si las personas mayores manejan? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y pasa que tenemos que humanizar la mirada, y me parece, y dignificar los cuidados. Eso me parece que pasa. Y como las palabras crean significado, las imágenes, ¿ustedes qué piensan? Las imágenes también crean significado. Esta imagen, donde hay un bastón y una persona mayor, es una imagen que lo saqué ayer de un diario de España, de Vigo, ¿no? Miren la figura, miren cómo, cuidado con las personas mayores. Todas las personas mayores usan bastón, están con cifosis, inclinados, están así. Digo, y la realidad es que muchas veces vemos sin mirar, juzgamos sin saber y valoramos al otro sin conocer. Entonces, nosotros, ustedes que me están escuchando a mí, ustedes que trabajan con adultos mayores, reflexionemos sobre esto, reflexionemos en conjunto. Y quizás los nuevos, digo nuevos, viejos aprendizajes de esta tormenta, ¿no? Esta tormenta que yo la llamo, en lugar de la pandemia, como decía también al inicio, la sindemia, porque no fue un tema de salud. Nos estamos dando cuenta ahora que además de la salud es un tema social, que además de ser un hecho sanitario, nos refleja esas heridas sociales. ¿Cuántos de ustedes han perdido familiares? ¿Cuántos de ustedes en esta época y en instancias de cuidado se han encontrado obturados o imposibilitados de darle un abrazo a la madre, al padre? ¿Cuántos de ustedes han llorado? Entonces, digo, todos vamos a transitar la edad de personas mayores. Nos replantea cambios en la forma de vida, quizás nos replantea cambios de cómo vivimos. Yo creo que si le hago una pregunta a cada uno de ustedes por separado, ¿es la misma vida hoy que la que llevaban antes de la pandemia? Y estoy seguro que no. La dinámica y el rol de las instituciones también tiene que cambiar. Las instituciones para 300, 400 personas también tienen que cambiar. Es imposible generar calidad de vida, es imposible
y yo defiendo las instituciones, la gran tarea que hacen para la gente que está dependiente, porque quizás la mejor calidad de vida de algún grupo poblacional está dentro de las instituciones. Pero ¿cómo hacemos para que esas instituciones, esa persona, ese usuario, se siga sintiendo como en casa? ¿Cómo permitimos que ese usuario siga trayendo sus objetos? ¿Sí? Decía Jorge, siempre me acuerdo de la palabra, esto de las paredes, hay que saber leer las paredes de las instituciones, y es real. Es hora de invertir en recursos tecnológicos para reducir la soledad no deseada y el aislamiento. Volvemos sobre la importancia del financiamiento. ¿Nos ayudan? Porque nos exigen, ¿no? Las leyes, cada vez más leyes y leyes y leyes. ¿Pero nos ayudan? ¿O solamente son auditorías y monitoreo constante y permanente sin tener esta mirada? Entonces, tenemos que hacer un plan. Pero si no tenemos un objetivo sin un plan, es solo un deseo, o sea, morimos en el intento, como decía Saint-Exupéry. ¿Sabemos de dónde partimos? ¿Sabemos hacia dónde vamos? Porque muchas veces no sabemos ni de dónde partimos, hacemos todo como atado, como la canción de Copani, ¿no? Atado con alambre. ¿Tenemos estrategia de intervención? ¿Sabemos cómo lo logramos? ¿Sabemos cuáles son nuestras barreras? ¿Qué pasa en el plano de la gestión? ¿Sí? Digo que acá es muy importante poder traccionar cuando uno habla de gestión todos juntos, ¿no? El tema de los organismos gubernamentales, las políticas públicas, las organizaciones de la sociedad civil, lo privado, como decíamos anteriormente, la importancia de la formación, de la capacitación. El Estado no está al margen de esto, ¿eh? El Estado tiene un rol importante, pero también tiene un rol importante cada uno de nosotros, ¿sí? Seguir respetando la autonomía, la dignidad, la libertad de esa persona mayor, ¿no? Y el escenario actual versus el escenario futuro en un sistema de cuidados a largo plazo. Aumento de la participación laboral de las mujeres, incremento de hogares unipersonales. Este es el escenario actual, ¿no? Mayor índice de fragilidad, mayor desigualdad, mayor demanda de servicios. Mire a todo lo que tenemos, los desafíos que tenemos, ¿no? El impacto de la economía, ¿no? La salud, los sistemas de jubilación, las pensiones. El otro día me preguntaban, yo vivo acá en Caballito, y me preguntaban cuál es el valor de una residencia a larga estadía. Y el valor de una residencia a larga estadía, digamos, de calidad, de buen servicio, y orilla los 300.000 pesos. Ahora, yo digo, ¿cómo lo pagamos? ¿No? Ser más flexible, no tan rígido. Hoy nos tenemos que acomodar, ¿no? Hoy el cambio, lo único que no se detiene es el cambio es constante. ¿Sí? Hoy tenemos el gran desafío que nos debemos, es trabajar desde lo sociocomunitario. Insisto, la salud por un lado, lo social por el otro. ¿Qué ganamos con eso? Se fragmentan los recursos, los servicios, terminamos haciendo lo mismo, pero no se pone en el centro a la persona. Y tenemos que reflexionar para poder cambiar. O sea, recuerden el inicio de esta presentación. Empecemos a reflexionar en conjunto. Olvídense que esto es una charla docente, alumno, estudiante. Reflexionemos, porque mientras yo hablo con ustedes me hablo a mí mismo también, ¿eh? Yo estoy dentro de esto. Y ahí que me demostró la fragilidad de nuestro sistema de cuidado de la atención. Nos dimos cuenta en la pandemia que era frágil, o poníamos abajo la alfombra. ¿Sabemos lo que implica el cuidado de una persona mayor? ¿Sabemos qué quiere esa persona mayor? ¿O tenemos 100 personas y pensamos erróneamente que las 100 personas quieren lo mismo? ¿Sabemos cuáles son sus necesidades o pensamos que todos quieren lo mismo? ¿Sabemos qué es una atención de calidad? ¿Sabemos qué imagen tiene la sociedad del cuidador?
El cuidador muchas veces está fuera de los equipos de trabajo, ¿eh? Invertimos en atención a la dependencia. ¿Cómo vamos a enfrentar? Estamos hablando que los que más van a crecer son las poblaciones de 80 años y más, y que se va a generar un alto grado de dependencia. ¿Se invierte en atención a la dependencia? Recuerden las palabras clave. Coordinación. ¿Se trabaja coordinadamente? ¿Qué sucede con la prevención y la planificación? ¿Y la inclusión? ¿Incluimos o excluimos? ¿Qué sucede con nuestras legislaciones? Hablábamos al inicio que hace años no podemos lograr que haya una ley de residencia a nivel país, que no haya una ley de cuidadores a nivel país. ¿Morimos o somos rehenes de los vaivenes políticos? ¿Y al viejo a quién le importa? ¿No? Quizás estamos mirando la realidad o solamente la estamos viendo. Porque una cosa es ver y otra cosa es mirar, ¿eh? Como una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿Miramos? ¿Oímos? ¿Sabemos cuál es el envejecimiento real de nuestro país? ¿Vivimos más? ¿Y para qué? Si no podemos lograr esa calidad de vida. ¿Y para qué? Si quizás tenemos un proyecto de vida que económicamente no significa nada, pero no lo podemos tener. Porque estamos solos, porque no nos dan bolilla. El modelo tradicional, no, perdón, ahí está mal escrito, el modelo tradicional, ¿sigue siendo útil? Vamos a tener mayor incremento de discapacidad, de cronicidad, dependencia. ¿Estamos preparados? No llegó el momento de salir de esa zona de confort, porque en la zona de confort estamos todos cómodos, ¿eh? ¿Hasta qué? Hasta que la vejez nos sorprenda y necesitemos de algún servicio sociosanitario. Quizás ese servicio sociosanitario tenemos que ir la salud por un lado, donde quizás yo necesito un turno para ir al médico y me lo den dentro de 5 meses y yo dentro de 5 meses esté muerto. O quizás necesito una silla de ruedas y la silla de ruedas la tenga dentro de 6 meses y ya tenga sarcopenia. ¿Se entiende? ¿Cuál es el futuro de las residencias, ¿no? de larga estadía? ¿El entorno está preparado? El financiamiento, y es el gran paraguas de todo, ¿no? ¿Cómo sostenemos todo esto? ¿Cómo hacemos frente a esa dependencia, ¿no? La tipología familiar, ¿sí? Quizás tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Me quiero apurar porque me parece que estamos... Lore, Sí, ¿venimos bien? que tenemos ahí ya que ir redondeando. Ok. Bueno, los principios y criterios del modelo de atención centrada en la persona, siempre en el medio las personas mayores. Y lo que priman son ciertos atributos que tienen que ver con una mirada hacia esa persona, respeto, dignidad, derechos, asistencia individual y personal. Insisto, 2 personas con la misma patología, con la misma edad cronológica, no es la misma persona. Considerar individualmente sus necesidades, su preferencia, la flexibilidad, la participación, el fuerte trabajo interdisciplinario, ¿no? Por eso rescato lo que es el trabajo en equipo, la coordinación y la articulación. ¿Sí? Y ¿cómo creen ustedes que será el modelo de residencia de larga estadía del futuro? Una mirada 360, flexibilizar normas, ¿sí? Acá en Ciudad de Buenos Aires, ahora para ingresar a una residencia de larga estadía, uno tiene que presentar el consentimiento informado. Eso sé que en muchas provincias no sucede. No es suficiente con intervenir, sino hay que prevenir, cambiar la mirada de la dependencia, economía del cuidado. Hay que profesionalizar los cuidados también, ¿no? Algunos print de pantalla de otras residencias que saqué, obvio, me van a decir, estos de afuera estamos años luz, pero simplemente para que lo tengan. Esto es una residencia vanguardista en Holanda, para gente que está padeciendo Alzheimer, ¿no? Pero bueno,
para que tengan en cuenta cómo las residencias que se vienen. Y este artículo salió esta semana, creo, o fines de la otra, que al lado del Ledor hay un edificio que es de vivienda asistida, que es otro tipo de dispositivo, que son 18 departamentos. Ahí viven 18 personas mayores. Cada uno puede entrar, salir cuando quiere, cuando lo desee, adorna, amuebla ese departamento a su gusto. Son gente que en su mayoría son autoválidos o con una dependencia leve, pueden utilizar, digamos, pueden hacer uso de las actividades del Ledor, pero esto lo pongo de ejemplo porque es una alternativa más a lo que es un dispositivo, a una residencia de larga estadía, ¿no? Hoy esto de seguir viviendo en casa o como en casa, adhiere a varios dispositivos. También hay unidades de convivencia que son mini residencia de 10, 12 personas, son todas alternativas, ¿no? Esta es una especie de modelo greenhouse que se utilizan en Estados Unidos, que son mini residencias. Y quedó la gestión de caso, que a mí me parece como una figura relevante, que tiene que ver con... La gestión de caso es un proceso o método dirigido a garantizar que se proporcione al usuario cualquier servicio que necesite de forma efectiva y eficiente. Esto generalmente cuando sucede algún hecho de algún grado de dependencia importante, donde el plano emocional se impacta de lleno en la familia, generalmente se adhiere, se incorpora a esta figura de gestión de caso, o porque tiene un hijo viviendo en el exterior, que no puede asumir esa responsabilidad, deslinda esa responsabilidad en un gestor de caso que se ocupa de coordinar, de articular en todo este sistema de cuidados a largo plazo, ya sea de baja complejidad o alta complejidad, y gestiona el caso de esa persona mayor. ¿Sí? Y las funciones fundamentales de la gestión de casos: definir el ámbito de intervención. ¿Esto qué hace? Evitar dilapidación de recursos, ¿sí? Analizar, explorar, para poder después decidir cuál es la mejor opción para esa persona mayor. Obviamente que si tiene, teniendo en cuenta la autonomía, respetando la autonomía y los derechos de esa persona mayor, la importancia de una valoración gerontológica integral, ¿no? Esto es esencial porque con esta evaluación se identifica cuáles son las necesidades de apoyo. A mí me gusta hablar de apoyo antes que cuidado, porque el hándicap que le queda en salud es utilizado precisamente para consensuar ese apoyo. Planificación: para cumplir un objetivo tiene que haber una planificación, implementación del plan, seguimiento y implicancia. ¿Sí? Implicancia 100%. Lore, con esto terminamos. Dejo de compartir. Bueno, genial. No sé si hay preguntas, sugerencias, comentarios, apreciaciones, reflexiones. Quedaron mudos, Edgar. Los dejaste sin palabras. No, fue una... Hasta Jorge dejaste sin palabras. Fue tipo bomba. Claro. Yo, que vengo del campo de la salud, y de lo que hablaba Edgardo, es el cuello de botella que tenemos nosotros, es cuando tenés que externar a alguien. Que en definitiva, yo creo que el mayor dueño de una residencia de larga estadía es el Estado, porque viejo que entra al hospital público, viejo que no sale. ¿Sí? Si ustedes van por los hospitales públicos, el 60% son viejos que entraron por una patología, hicieron hospitalismo y están ahí in eternum hasta que se infectan, se sobreinfectan y terminan obitando. Y el problema de externar es un problema que yo que hago paliativos. El externar es un drama, la verdad es un drama.
Eso es lo que quería compartir. Gracias. Walter, ¿me escuchás? Walter, ¿no? Sí. Sí, adhiero con vos. Mirá, por eso te digo me gusta hablar a mí, yo vengo más del área humanística y social y creo en lo sociosanitario. Para mí no es un problema o solo de salud o social, porque quizás vos te des lo más desde la salud, poniendo a la persona mayor en óptimas condiciones, o lo mejor que puedas, y después se te termina obturando ese cuello de botella. Pero mirá qué loco es en esto de la coherencia e incoherencia. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos la tasa más envejecida del país. Tenemos 33 efectores de salud. De los 33 efectores de salud, ¿sabes cuántos servicios, cuántos hospitales tienen un servicio de gerontología o geriatría? 2 o 3, ¿no? Entonces, si queremos trabajar desde la prevención y la promoción, algo está fallando. Después, cuando salís al interior, mirá la mirada que se tiene, que muchas veces está el hospital y pegadito el geriátrico, ¿no? Entonces, Tipo farmacia. exacto. Salir y compro. No, es más, muchas veces termina yendo al geriátrico aquel que no tiene cama en el efector de salud. Por eso la concientización corre por todo, ninguno está exento de eso. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Ese es el tema. Bueno, nos quedamos reflexionando. Si alguien más quiere compartir algún comentario, pregunta, consulta, si no, Edgardo, que quedás súper liberado, me dejaste 15 minutos para dar una clase a mí, que tengo pendiente, pero la voy a hacer súper Está rapidito. pidiendo Tania de México, que dice que el sábado ya está todo preparado, que de alguna manera ya pensemos en abandonar el campeonato mundial, Edgardo. Está pidiendo hablar. A ver, Tania, con todo gusto. Jorge, avisale a Tania que yo el jueves que viene voy a entrar. Hola, hola. Sí, bueno, viva México. Ok. Por supuesto. Ok. Referente, tomando un poco, buenas noches, compañeros, buenas noches, profesores. Tomando un poco el tema sobre los cuidadores, y los cuidadores informales, ¿no? El papá, el que fue el hijo, la nuera, sí hace falta ahí concientización y también habilitarlos para que tengan, yo creo que, pues, información actual de saber cómo tratar a los adultos mayores, porque es bien fácil decir, ay, pues mi papá, y déjenlo viendo la televisión, ¿no? Y al ratito ya viene algún síndrome por ahí debido a que está sentado todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí es bien importante retomar, yo creo que un poco ese tema sobre los cuidadores y más hablando ya en tema de prevención en adultos mayores, porque a lo mejor es bien sencillo decir, ay, es un adulto mayor y qué bonito se ve ahí sentado dándole de comer a las palomas en una banca, ¿no? Pero va más allá de eso. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención, y pues muchas gracias, muy buen tema. Yo creo, Tania, a ver, al menos acá se está capacitando, se está formando los cuidadores informales, pero hay otro tema ahí más de fondo. Quizás ese cuidador informal, que sea el hijo, la hija o el que fuere, o sea, a través de ese cuidado se priva de salir a trabajar. Entonces ahí tenés un doble problema, ¿no? La importancia de la formación, que se tiene que formar, que lo veo muy bien, pero cómo sostiene ese hogar, ¿no? Es lo otro que se está dando, porque para poder cuidar tiene que dejar el trabajo. Creo que en España se empezó a tener en consideración esta situación y una renta, aunque sea mínima, pero se tiene, ¿no? Se considera esto. Sí, muchas gracias. Saludo de Messi, saludo de Messi. Bueno, cerramos entonces esta partecita. Yo voy a retomar un tema que quedó pendiente de los síndromes.
Gracias, Edgardo. Si querés, estás liberadísimo. No, te escucho, te escucho. Ah, bueno, genial, maravilloso. Si queda aparece una reflexión después, la pueden bajar ahí con que nos quedamos los dos. Bueno, vamos a ver incontinencia urinaria. Lo hago corto, son y 33, porque si no, Jorge me escribe, ¿vieron en el WhatsApp? Se Se fue. congeló, se fue Lorena, veo que decía que yo la demandaba en el WhatsApp y fue suficiente fue como una Yo- cosa Yo, mágica, como una yo especie creo, Jorge, que vos tenés un pedal y la eliminaste cuando dijo eso. y bueno, creo que algún poder por ahí hay, aún el sistema genera, Lorena, no estábamos hablando de vos, pero desapareciste en el momento que dijiste por Dije, por ahí. Jorge, y hay que tener cuidado cuando hablamos del coordinador. Bueno, a ver, comparto, era ventana, ¿no? No, no era ventana. Pestaña. A ver. Bueno. Es cortito, no voy a detenerme tanto en la parte más clínica, sino por ahí en algunas cuestiones conceptuales de este síndrome. Sería el tercero que estamos viendo y nos queda la clase que viene con la doctora Zulik, el síndrome de incompetencia intelectual o demencias y trastornos del comportamiento. Bueno, ¿se ve? ¿Alguien que me diga ok? Porque no puedo ver Vamos, nada. adelante, incontinencia, licenciada Peralta, vamos. Genial. Bueno, vamos a ver un poquito la definición. Bueno, trastorno mediante el cual se produce la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra. Algunas cuestiones muy técnicas las paso por arriba. Si alguien después quiere preguntar, pero entiendo que hay de diferentes especialidades, así que no vamos a ahondar en cuestiones técnicas. Bueno, tiene que ser objetivamente demostrable y que genere un problema de salud y o social. Bueno, forma parte de los síndromes geriátricos, ¿sí? Porque deteriora la calidad de vida. Se recomienda la detección sistemática sobre las personas mayores y en especial las que tienen fragilidad. Habíamos hablado de la fragilidad ya con Alejandro y con la doctora Rubín. No debe considerarse como algo normal, y esto sí es algo que parece muy obvio, pero conceptualmente yo quiero que se lo lleven para poder transmitir a los equipos de trabajo. No debe considerarse como algo normal, independientemente de la edad, de la capacidad cognitiva, del estado funcional. Con mucha frecuencia puede ser revertida y mejorada. Esperen que saco ahí para que no me suenen los mensajitos. Bien, entonces, requisitos para mantener la continencia: almacenamiento adecuado del tracto urinario inferior, vaciamiento adecuado del tracto urinario inferior, motivación suficiente para ser continente, capacidad cognitiva suficiente para percibir el deseo, micción e interpretarla como tal. Nos pasa muchas veces que la incontinencia en personas con deterioro cognitivo o demencia no tiene una causa desde lo funcional, sino que la persona no puede o percibir el deseo, no puede expresar el deseo, ni tampoco ejecutar la acción de ir al baño para miccionar en el inodoro, ¿sí? Bueno, movilidad y destreza suficiente para alcanzar el baño. Esto tiene que ver también con la inmovilidad. Muchas veces personas inmovilizadas por determinado motivo comienzan a tener incontinencia y lo primero que hacemos es poner un pañal y decimos, bueno, listo, es propio de la edad o ya era hora que agarre un pañal, y la verdad es que deberíamos nosotros proveer las herramientas o adaptar el lugar para que pueda ir hacia el baño, sino utilizar otros dispositivos que existen antes de utilizar los pañales. Bueno, la no existencia de barreras ambientales, obviamente que limiten el acceso al baño. Esto mucho en los domicilios o en residencias donde la persona tiene un grado de dependencia, pero puede todavía con el andador ir al baño, puede levantarse en la noche. Esto de las barreras ambientales tiene que ver con el espacio por donde circula la persona, que esté libre y adaptado para que pueda ir y llegar hasta el baño, ¿sí? Bueno, obviamente tenemos una alta prevalencia, entre el 26 y el 61% de las mujeres que viven en la comunidad solicitan atención para incontinencia urinaria. Suele estar subdiagnosticado y subtratado.
La primera barrera, aunque no la única, para que los pacientes accedan a un tratamiento apropiado. ¿Por qué está subdiagnosticado y subtratado? Porque el médico lo naturaliza y lo minimiza por el pensamiento edadista que es propio para la edad, y también porque muchas personas mayores tienen, con respecto a la autoimagen y la estima, ¿no?, que tienen de sí mismo y su capacidad de cómo se ven a sí mismo y cómo ven que empiezan con episodios de incontinencia y por vergüenza inclusive no lo cuentan al médico, ¿sí? O ellos mismos creen, porque se lo han dicho, porque la sociedad lo ha dicho como un prejuicio, que es propio de la edad y entonces comienzan a ponerse apósitos y demás, y por ahí hay alguna causa de las reversibles que podrían tratarse. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado, la persona mayor que no lo naturaliza, y también el médico o el personal de salud que identifica la incontinencia, que no lo subtrate. ¿Qué priorizamos? Los factores desencadenantes y los agravantes. Afectación de la funcionalidad y aspectos sociales. Fundamental lo social. Tiene un impacto enorme en las personas el hecho de golpe no tener control de sus esfínteres y tener una vida social o querer conservar su vida social y verse limitada por esta situación, ¿sí? Evaluación del estado nutricional, bueno, la gravedad clínica del cuadro, las expectativas del paciente, de la persona y su entorno, y discutir con la persona las estrategias terapéuticas paso a paso. Muchas veces también pasa que la persona se bajonea, se angustia, se estigmatiza a sí misma, bueno, ya está, ya no sirvo más, ya mi cuerpo no responde, y comienzan a dejar toda la parte social, ¿sí? Ahí vemos cómo afecta la parte emocional y cognitiva, y también la parte social, ¿sí? Dejan de participar en actividades, de ir a los grupos, de inclusive ir a una cafetería a tomar un café con amigas o amigos. Bueno, solo 1 de cada 3 consulta, 1 de cada 3 personas que tienen incontinencia hace la consulta. Tiene elevada prevalencia en personas mayores de 65 años. El 75% de los casos son mujeres, el 30% de los internados tienen incontinencia, y en los institucionalizados el 50%, y el 70% de estos que están institucionalizados podría curarse. Bien, repercusiones un poco las que hablamos, ¿no? Las médicas, psicológicas, sociales y económicas. Desde lo médico y físico, que no voy a andar demasiado, pero bueno, todo lo que es funcional, si necesita utilizar algún tipo de sondaje o inclusive sondajes crónicos que existen para los domicilios. Las infecciones urinarias a repetición, que también se dan por la incontinencia. Las afecciones psicológicas, lo que habíamos hablado con respecto a la autoimagen, ¿no? Y esta percepción de ya no sirvo, ya mi cuerpo no responde, ya estoy viejo, ¿no? Con el mismo prejuicio que la sociedad tiene, la persona mayor también lo tuvo y lo trasladó, lo lleva hasta su edad o a la edad que tenga que comience con este problema. Las cuestiones sociales que habíamos hablado y también las económicas, obviamente hay apósitos para incontinencia de diferentes marcas, modelos, pañales, también de diferentes marcas, modelos, y los precios también varían un montón. Así que también tiene un impacto económico la incontinencia. Ni hablar cuando entra una persona mayor a una residencia con alguna afectación desde lo funcional, o inmovilidad, o dificultad en su dependencia, ¿no? Con una valoración con un grado moderado, podría ser, y que como no tenemos el personal, el tiempo, la capacitación o esta formación, enseguida se pone un pañal, ¿sí? Y esto desde el área de asistencial es una de las primeras cosas, más a la noche. Pañal, inclusive a la persona que es continente se le dice hacer en el pañal. Y esto es grave y la persona lo tiene que saber. Digo, los que hacen asistencial, los asistentes cuidadores, asistentes gerontológicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, tienen que saber
que la incontinencia es reversible, ¿sí? Y que no está bien decirle a una persona que puede contener y se da cuenta y te dice quiero ir al baño porque tengo ganas de hacer pis, algo hiper común decirle hacer el pañal. Bueno, con respecto a cambios en el envejecimiento, lo vimos con la doctora Rubina, así que lo voy a pasar un poquito por alto. Alteraciones de la vejiga, bueno, próstata, suelo pélvico para mujeres, esto también. La clasificación clínica importante, tenemos la incontinencia urinaria transitoria, que es aguda y reversible, y la incontinencia urinaria crónica, persistente o establecida, y la mixta. Entonces, con respecto a la transitoria, lo que me interesa que nos quede claro es que es de inicio súbito, por lo general está relacionada con alguna enfermedad o afectación aguda, puede ser por causa de un evento quirúrgico o iatrogénico, no debe superar más de 4 semanas, digamos que técnicamente debería, con la causa corregida, debería revertir, pero bueno, es importante identificar la causa que está provocando, tratar la causa y hacer la reeducación vesical en todo caso, si es necesario. Bien, entonces tenemos a modo de recordatorio o regla memotécnica, diaper significa pañal, y tenemos algunas de las causas más comunes de las reversibles, delirio o síndrome confusional, agudo, obviamente. Infecciones, infección urinaria es una de las causas más comunes y más en mujeres. La atrofia, bueno, uretritis, vaginitis, la polifarmacia, la administración de diuréticos, los horarios de los diuréticos. Muchas veces se administran los diuréticos en horarios nocturnos o a última hora y la verdad es que la persona toma el diurético, se va a dormir y claramente a las 2 horas como mucho ya va a estar queriendo ir al baño o corriendo con la urgencia miccional, porque la administración de diuréticos obviamente no nos da tanto tiempo para poder levantarnos y acceder hasta el baño. Bueno, afectaciones psicológicas, depresión, no querer levantarse, no querer ir al baño, no querer, digamos, hacerse básicamente encima por una cuestión de depresión o afectación emocional. Excreción excesiva de orina, por ejemplo, las hiperglucemias o la insuficiencia cardíaca congestiva. Restricción de la movilidad, que esto dijimos que está relacionado con la inmovilidad, y la impactación fecal o stool. Esto es regla memotécnica para que recuerden algunas de las causas más comunes que son reversibles. Bueno, un poco el diagnóstico, como se hacen los diagnósticos, ya los médicos presentes lo tienen más que claro. El tratamiento no farmacológico, que es lo que me interesa compartir, las medidas generales higiénico-dietéticas, reducción o cambio de fármacos. Con la polifarmacia pasa esto, muchas veces necesitamos revisar la medicación y ver qué cosas ya no son necesarias que tome o qué cosas podemos reducir o quitar o modificar algún tipo de horario, por ejemplo, como dije el ejemplo de los diuréticos, que en vez de darlo en la noche, podemos darlo más temprano, en la tarde, por ahí a la mañana, y de esta forma que sea un horario en donde la persona pueda estar disponible con el baño accesible para poder ir. Bueno, y obviamente la disminución de las barreras arquitectónicas, que ya habíamos hablado, la facilitación de la chata u orinal. Existe el orinal femenino y el orinal masculino, que es una pavadita, pero se las voy a compartir porque la mayoría no sabe la existencia del orinal femenino y directamente pasan a una chata, ¿no? Y el orinal femenino es fácil de utilizar, inclusive se puede colocar uno mismo, no es invasivo, no estás con la chata acostado, como es incomodísimo para el que alguna vez usó una chata, tener que hacer, miccionar o defecar en una chata, es horrible solo por la posición en la que tenés que estar. Así que, bueno, utilizar esto, o inclusive también tenemos los baños portátiles que se pueden dejar al lado de la cama. También se pueden pedir a las prepagas estos baños tranquilamente, u obras sociales. Con PAMI todo es un poquito más complicado, pero
pero se pueden conseguir para que la persona lo tenga accesible y solamente se levante y pueda tener el baño ahí pegado a la cama. Bueno, compartirles una herramienta. Esta herramienta es el diario miccional. Y básicamente lo que hacemos con este diario es llevar un registro de las micciones de una persona, si tiene control voluntario o no, y el volumen. El volumen se mide en cruces, 1, 2 o 3 cruces. Para los que estamos en el asistencial es súper común y lo conocemos de toda la vida porque con la catarsis se hace lo mismo, pero está muy bueno que lo puedan implementar, utilizar en las instituciones donde están, porque si vemos que tiene continencia voluntaria y en algún horario aparece la incontinencia, tenemos que evaluar cuáles son los factores que están en ese horario que podrían afectar o podrían revertirse y revertir la incontinencia. Bueno, después, otras recomendaciones son miccionar cada 2 horas. Esto mucho también en las personas que tienen deterioro cognitivo y que por ahí no tienen el registro, llevarlas espontáneamente, regladamente cada 2 horas al baño, instarlas para que hagan pis, que se sienten en el inodoro, uso de ropa fácil de quitar, que no, los pantalones con los cintos y todo eso, todo lo que lleva tiempo en quitarse parece menor, pero para la persona que es autosuficiente o autoválida, es un montón de golpe empezar a tener incontinencia porque no llega al baño o no llega a quitarse la ropa para poder miccionar. Evitar el uso de alcohol, café, té, bueno, cualquier tipo de diurético, claramente. Inclusive la ingesta de líquidos, más que nada en horarios que se acerca la noche para dormir. Bueno, hasta un cierto horario tomar ingesta de líquidos y después tratar de reducirla. ¿Sí? No reducirla en el día, reducir la distribución del día. Evitar el uso de sedantes sería ideal. La verdad es que muchas veces, bueno, no se puede, pero también entrar en un sueño profundo hace que la persona no pueda tener registro de las ganas de orinar y mucho menos no tenga la capacidad de poder levantarse e ir al baño. Modificaciones en el hábitat, hablamos, suprimir obstáculos que dificulten el acceso al baño, facilitar la utilización con barandas, elevador, de inodoros, bueno, mismo dejar las puertas del baño abiertas para que la persona pueda ir, las luces guías en el trayecto, en el camino, y utilizar sustitutos a los pañales que pueden ser orinales, la chata o los baños portátiles que les había comentado. Bueno, también existen los ejercicios de Kegel, son ejercicios del suelo pélvico. Esto es parte del reentrenamiento vesical, más que nada cuando hay internaciones y regresan de la internación de haber utilizado una sonda vesical, vuelven y muchas veces vuelven a retener orina o a tener incontinencia. Entonces es importante enseñar estos ejercicios, que es simplemente contraer el músculo pélvico y lo pueden hacer mientras estén caminando o en cualquier momento del día. Y el reentrenamiento vesical tiene que ver con esto, ¿no? Con ir rutinariamente, por más que no tenga ganas, cada 2 horas, 3 horas, yo voy al baño o me tomo el diurético y yo sé que me tengo que quedar cerca de un lugar donde haya un baño, como para poder volver a la rutina previa. Y otras desarrolladas por el cuidador, obviamente con personas con demencia es sumamente importante la presencia del cuidador para poder identificar qué le pasa a esta persona. Muchas veces no pueden verbalizar las ganas de ir al baño, pero sí lo manifiestan. ¿Cómo? Con la conducta. Y ahí tenemos las personas que comienzan erráticas, no se quedan quietas, se comienzan a levantar todo el tiempo, algo le está pasando y está queriendo, lo comunica como puede, ¿sí? La persona que tiene demencia. También pasa mucho con bueno, la impactación fecal, ¿no? Con la constipación, que también muchas veces vemos un trastorno en el comportamiento de la persona, no podemos identificarlo, inclusive un síndrome confusional, y no nos damos cuenta que hay algo que está pasando y que no estamos pudiendo identificar, y ahí la mirada del cuidador es fundamental. Bueno, esto es un poquito más o menos lo que ya habíamos hablado. El monitoreo de los cuidadores es fundamental, la formación de los cuidadores también, la motivación de ir al baño y también la regularidad y hacer el control o el seguimiento con
este diario miccional que les había comentado para que después el equipo, sea un enfermero el equipo, sea un médico o sea el cuidador que lo cuida hace años, pueda poder evaluar y analizar en qué horario y qué está pasando que esta persona no tenía incontinencia y ahora la tiene. Bueno, esto un poquito más o menos lo que habíamos hablado. Y nada, todo lo que tenga que ver con el estado del ánimo, obviamente, la alerta a los cuidadores es fundamental, y un poco los diferentes colectores que les había contado. Bueno, y en última instancia se encuentra la sonda vesical cuando hay personas con dependencia o ya están postradas, inclusive cuando tienen úlceras por presión y demás, se suele colocar una sonda vesical. Bueno, creo que más o menos cortito el tema y lo cierro acá, Jorge. Si después les queda alguna duda, consulta, lo puedo ampliar, pero es un tema bastante cortito. Ya está en el aula virtual el PPT de Edgardo de No te hoy. escucho, Jorge. Perdón. ¿Por ahí soy yo? Disculpen. No, yo me olvidé. Acabo de subir al aula virtual el PPT de Edgardo de hoy y estoy subiendo incontinencias Lorena de hoy. Sí. El PPT de úlceras iría para qué clase que me enviaste. Úlceras, ¿Qué problema? Úlceras lo tendría que haber dado con inmovilidad, la clase de Alejandro, pero bueno, nos quedamos cortos de tiempo. Voy a tratar de darla al inicio de la clase que viene. Ok. Llego, si no, compartirla igual para que ellos tengan, porque hay muchos datos de prevalencia, de datos muy interesantes en residencias, inclusive algo de gestión con datos de medición de úlceras por presión, como indicador de enfermería, ¿sí? Indicador Perfecto. de atención de calidad. Entonces, úlceras lo incluyo en la clase pasada del 17 de Sí, octubre, porque va de de la mano. noviembre, perdón, de Snellbrunn. Exacto. Y me pasaste un PPT más. El No, de Edgardo. no, listo, eso ya está Te subido. pasé Eh, incontinencia, te pasé úlceras por presión y te pasé el de Edgardo de hoy. No, perfecto. te Sí, había pasado antes uno solo, pero te pasé todo junto ahora, recién, ok. para que tengas todo a mano. Te pido que te contactes con Paola Puño Canestro de Educación a Distancia, porque en el crono está desfasado. Míralo, el crono que inicia la materia para el 24 plantea cosas, no está la clase, está el nombre de Edgardo, pero falta por ahí redondear los Te temas. lo puedo acomodar, porque te acordás que hicimos un cambio ¿De acuerdo? y quedó Sí, medio desfasado. arreglar eso, así en el futuro estamos todos contentos. Dale. 8 menos 5, Pablo Maglanego está en la gatera esperando. Muchísimas gracias Edgardo, muchísimas gracias Lorena. Vamos redondeando, vamos cerrando esta parte. Nos estamos encontrando entonces 20 y 15 para escuchar la clase de la última clase de organización y gestión con Pablo en el tablero de mando. Y el tema de hoy tiene que ver con punto de equilibrio y otros temas que Pablo seguramente trae. Hacemos una apagada y nos vamos del audio. 20 y 15 nos esperamos con todo gusto. Chau, Muchísimas gracias. gente, nos Chao, vemos. Jorge. Que estén Chau. bien. Chao, hasta luego. Hasta luego.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Che, muchas gracias por tu concurrencia el otro día. Fue muy lindo para mí. Me, me- después me imaginé dónde habías estacionado. Estacioné en la subida, justo una cuadra de la subida, en el lado de Sí, Vélez. claro. Ahí está el club, está el ferroviario, la parrilla, ¿conoces? Sí, Sí, no sí, fui sí. nunca, pero sí. Alguna vez andá que está muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Un poco cara, pero es buenísima. La carne de primera. Yo era socio del club ferroviario, ese era el club del Sarmiento, del Claro, personal superior. Y ahora es casi un centro de jubilados, pero mira, y se financian con la parrilla, obvio. La parrilla ha tomado el club prácticamente. ¿Cómo estás? bien, por suerte bien. ¿Qué tuvieron antes? Edgardo Di Virgilio Ah, Ricardo. Edgardo del equipo de Romina, Ujú, eh, hubo un silencio fuerte, que es como admoniciones, ¿no? Les pega y por lo tanto hay silencio posterior. Así que en parte hay que levantar eso, profesor. Yo hice algún chiste con Tania. eh, espera que debo cerrar. Esperá, esperá. pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ruido? No, 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 no. Esperá que estoy tratando de...